Desde los inicios de México como nación independiente, la escuela ha sido vista como un canal fundamental para la transformación social. En 1821, con el gobierno imperial de Agustín de Iturbide, se mantuvo las escuelas existentes. Así también se implementó el sistema lancasteriano en la educación en 1822. Un sistema lancasteriano porque el gobierno no contaba con recursos económicos y para impulsar la educación fuera adoptando el sistema lancasteriano, ya que se podía atender a una gran cantidad de alumnos con un bajo presupuesto. Se atendía de los 200 a los 1000 estudiantes con un solo maestro, agrupándolos de 10 en 10. Los maestros se apoyaban con los alumnos más destacados, los cuales eran los encargados de dar a conocer los temas y enseñarles al resto de sus compañeros del grupo. El 4 de octubre de 1824 se promulgó la Constitución Política. En su artículo número 50 se integró un proyecto político que implica a la educación como un instrumento del Estado. En el gobierno de Valentín Gómez Farías, en 1833, 19 de octubre, se creó la Dirección General de Instrucción Pública. Se abrieron nuevas escuelas públicas, se impulsó el sistema lancasteriano, se decretó el establecimiento de una biblioteca nacional. Así también el 23 de octubre de 1833 se expidió una ley que establecía el principio de la libertad de enseñanza. En el gobierno de Antonio López de Santa Anna, el 26 de octubre de 1842, el Estado encargó a la Compañía Lancasteriana el manejo de la Dirección General de Instrucción Primaria. En 1843, con Manuel Baranda como ministro de Justicia e Instrucción Pública, propuso una reforma nacional sin oponerse a las prácticas religiosas en las aulas. Así también se expidió en ese mismo año el Plan General de Estudios de la República Mexicana, que en su artículo 60 ordenaba que los alumnos reciban sólidos principios religiosos. Es así que en 1853 el gobierno decretó como obligatorio dedicar media hora por la mañana y media hora por la tarde a recitar la doctrina cristiana. En 1854 se promulgó el Plan de Ayutla. Entre 1855 y 1869 se expiden las leyes de reforma, la Ley de Lerdo, Ley de Juárez, Ley de Iglesias, Ley La Fragua. Así también, el 5 de febrero de 1857 se promulgó la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en el que queda establecida la separación de la Iglesia del Estado. Se le agrega el término de laicidad a la educación propuesta por Benito Juárez. En el artículo 3 menciona que la enseñanza es libre. La ley determinará qué profesiones necesitan título para su ejercicio, y si todo hombre tiene derecho de emitir su pensamiento, todo hombre tiene derecho de enseñar y de ser enseñado. En 1858 se inicia la Guerra de Reforma, guerra entre liberales y conservadores que duró hasta el 10 de enero de 1861. En 1859, Benito Juárez promueve la publicación de manuales sencillos y claros sobre derechos y obligaciones del hombre en sociedad. Implementa la educación primaria gratuita para pobres y obligatoria para mayores de 5 años. Quitó los contenidos eclesiásticos e incluyó historia y geografía. En 1864 a 1867 se da el imperio de Maximiliano. Maximiliano de Habsburgo justificó plenamente las leyes de reforma. Consideró que dicha legislación era necesario para el desarrollo del país. Además, hizo obligatoria y gratuita la instrucción primaria. El 2 de diciembre de 1867, el presidente Juárez promulgó la Ley Orgánica de Instrucción Pública. En ella se establecía que la educación primaria será gratuita y obligatoria, y se excluía del plan de estudio toda enseñanza religiosa. En 1874, durante la presidencia de Sebastián Lerdo de Tejada, se prohibió la enseñanza religiosa en los planteles oficiales, dando lugar a la enseñanza moral laica. Así también las leyes de reformas se le dio el rango constitucional.
Durante el gobierno de Porfirio Díaz en 1876 se inicia la democracia educativa, debido a que se introdujo la pedagogía moderna, se crearon la multiplicación de escuelas normales, se ofrecieron carreras técnicas a los obreros y la educación superior alcanzó una época de oro. Así también, durante estos años de 1876 a 1910, se dieron las bases de la educación actual. En 1881 se inicia la apertura de escuelas normales con el objetivo de instruir a las maestras y maestros. El 5 de febrero de 1882, Ignacio Manuel Altamirano sentó las bases de la instrucción primaria gratuita, laica y obligatoria. El presidente Porfirio Díaz fundó el 24 de febrero de 1887 la Escuela Normal de Profesores de Instrucción Primaria. De 1882 a 1901, Joaquín Barrada realizó congresos con el objetivo de reunir pedagogos, intelectuales y maestros con el propósito de plantear un proyecto renovador para la educación. Como resultado, se promulgó la Ley de Instrucción Obligatoria el 23 de mayo de 1888. Esta ley dividía la instrucción primaria en elemental y superior. Además, establecía que la instrucción primaria dada por el Estado sería gratuita y prohibía que la impartieran ministros de cualquier culto religioso. El 21 de marzo de 1891 se promulga la Ley Reglamentaria de Educación, en la que se establecían las normas precisas acerca de los planes y programas de enseñanza, de los tipos de escuela, de los derechos y obligaciones de los maestros, entre otros aspectos. En 1901, Justo Sierra es nombrado como subsecretario de Justicia e Instrucción Pública. Con la llegada de Justo Sierra, se continuó con las ideas liberales, que se preocupó por organizar el sistema educativo, expandiéndolo a todos los sectores sociales y elevar los niveles de escolaridad. En 1905 se crea la Secretaría de Instrucción Pública y Bellas Artes, de lo que Justo Sierra fue el primer titular. Así, posteriormente, en 1910, se fundó la Universidad Nacional. En 1911, Vera Estañol, ministro de Educación, presentó una iniciativa para instituir las escuelas de instrucción rudimentaria, cuyo propósito era enseñar a leer y a escribir en castellano, así como aritmética elemental a los campesinos analfabetas, principalmente indígenas. En 1914, Venustiano Carranza estableció que los municipios se hicieran cargo de la educación pública. Esta política impactó de manera negativa en la educación debido a las carencias económicas y humanas de los gobiernos municipales. El 27 de noviembre de 1915 se expedió la Ley Zapatista sobre Generalidades de la Enseñanza. El 5 de febrero de 1917 se promulgó la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Se establece el Estado laico de la educación asentada en el artículo 3. Se otorgó por primera vez el rango constitucional al derecho que todo ciudadano mexicano tiene para recibir una enseñanza laica, obligatoria y gratuita. Asimismo, se otorgaron mayores facultades educativas al Estado para coordinar y vigilar el funcionamiento de las escuelas públicas y privadas. El 4 de junio de 1920, con el gobierno de Adolfo de la Huerta, José Vasconcelos fue nombrado como rector de la Universidad Nacional. Con el gobierno de Álvaro Obregón, en 1921, el 3 de octubre de 1921, se fundó la Secretaría de Educación Pública. José Vasconcelos fue el primer secretario de esta institución. Se crearon 3 departamentos: el departamento escolar, el departamento de bibliotecas, el departamento de bellas artes. Posteriormente se crearon otros departamentos, como es el departamento de educación indígena y el departamento de campaña de alfabetización. En 1922 se inicia la campaña contra el analfabetismo. Maestros misioneros, quienes fueron enviados a recorrer al país para acercarse a los grupos indígenas e instruir a los jóvenes de las comunidades para que se convirtieran en maestros rurales. En 1923 se fundó las escuelas Casa del Pueblo. Fueron creadas para que niños y adultos aprendieran a leer y a escribir, al mismo tiempo que aprendieran artes, oficios, artesanías y técnicas agrícolas.
José Vasconcelos difundió la cultura en el país con programas de instrucción popular, escuelas rurales, edición de libros y promoción del arte y la cultura. En 1929, con el presidente Emiliano Portes Gil, se otorgó la autonomía a la Universidad Nacional Autónoma de México. Narciso Bassols fue secretario de Educación Pública de 1931 a 1934. Fue un gran impulsador de las misiones culturales. Propició la creación de un sistema educativo con bases científicas, técnicas, biológicas y artísticas. Se dirigió a la creación de una educación de corte nacional y regional que fuera polifacética, activa y científica. Atendió con especial devoción todo lo referente a la educación rural. Para ello, puso énfasis en materias como geografía, historia, ciencias físicas y naturales, matemáticas. Impulsó la enseñanza técnica con una educación vinculada a la industrialización. En 1932 realizó un proyecto para crear el Instituto Politécnico Nacional. Con el gobierno del presidente Lázaro Cárdenas del Río de 1934 a 1940, se reformó el artículo 3 de la Constitución Política, el cual menciona que la educación que imparte el Estado será socialista, pero se debe de excluir toda doctrina religiosa, combatir el fanatismo y los prejuicios, para lo cual la escuela organizará sus enseñanzas y actividades en forma que le permita crear en la juventud un concepto racional y exacto del universo y de la vida social. Su plan era que la educación llegara a todos y disminuir los problemas sociales, combatir la mentalidad de las personas, encaminándolas a la vida productiva nacional, por lo que nombró a los maestros como agentes del cambio. La misión del maestro en el periodo de Lázaro Cárdenas era de orden social, el cual exigía su colaboración para el cumplimiento integral del programa de la revolución. El maestro debía de auxiliar al campesino en su lucha por la tierra y al obrero en la obtención de los salarios que fija la ley para cada región. En 1936 se fundó el Instituto Politécnico Nacional. En 1938 se creó el poderoso Sindicato de Trabajadores de la Enseñanza de la República Mexicana. En ese mismo año fueron inaugurados los institutos de Física y Matemáticas y la Facultad de Ciencias de la UNAM. En 1939 fue creado el Instituto Nacional de Antropología e Historia, institución creada para investigar, conservar y difundir el patrimonio cultural. Durante el sexenio de Cárdenas se mantuvo un presupuesto elevado en la educación. Se fundaron escuelas técnicas, escuelas normales de maestros rurales. La educación rural se extendió por todo el país. Se continuó la labor iniciada por José Vasconcelos. La educación urbana también aumentó. Se apoyaron las misiones culturales. Hubo limitaciones y fracasos por falta de recursos, por falta de maestros mal pagados y por la resistencia a los programas oficiales por parte de las autoridades locales. Sin embargo, a pesar de que el presupuesto fue aumentando como lo señala el plan sexenal año tras año, no se logró abordar la demanda educativa. El plan señalaba que se tendría que construir 12,000 escuelas y solo se crearon 4,839 escuelas, por lo que el problema del analfabetismo seguía siendo grave y el número de niñas y niños sin gozar el derecho a la educación seguía siendo enorme. El problema seguía siendo muy complejo, pero se tenía que seguir trabajando para lograr un buen desarrollo del sistema educativo nacional.